Y vamos a partir con la presentación. Sí. Ok, chicos. Bueno, en el chat le voy a dejar eh, el enlace para que quien quiera puede compartir el enlace de la reunión. Si a alguien le interesa, se lo pueden enviar. Y si tienen tiempo, se meten a la reunión para que sean parte ya de la última sesión de este taller, donde vamos a intentar dejar todo claro para que ustedes después por su propia cuenta pueden seguir explorando en el programa Power BI y de esa forma empezar a conocer otros tipos de ajustes que aquí en estos cursos, por falta de tiempo, no alcanzamos a ver, pero son cosas más relacionadas al diseño. Entonces, lo ideal sería que los aspectos técnicos queden resueltos en estos talleres y después ustedes con la práctica, a medida que vayan metiendo en el programa, van descubriendo distintas cosas, pero ya que no van a afectar al análisis como tal, porque eso ya lo tenemos resuelto en estos talleres. Pedro dice, ¿vienen trabajando en algún archivo? No se pudo conectar el miércoles. Sí, Pedro, mira, te voy a enviar un enlace para que puedas descargar, para que puedas descargar todos los archivos que vamos a utilizar en esta sesión. Pero dame un minutito porque los tengo que buscar. No recuerdo dónde están. Quizá aquí en el chat los puedo encontrar. Dame un minuto y te envío el enlace. Ok, aquí está. Ya mira, en ese enlace yo le voy a hacer clic para que lo vean las personas que no vinieron la sesión anterior y empiecen a descargar los archivos antes que empecemos. Así que en ese enlace, Pedro, voy a mostrar aquí en el navegador lo que tú verías en tu pantalla, que vendría siendo esto. En una carpeta en Google Drive donde hay 4 archivos. Tú puedes apretar el botón descargar todo y lo guardas en tu computador. Y luego vamos a utilizar cada uno de estos archivos bueno, la sesión anterior cargamos en los costos mensuales y la dimensión países y la dimensión tiempo. Pero esta sesión falta por utilizar las fórmulas DAX, así que ahí probablemente no nos va a poder seguir porque ya quedaste atrasado, pero después cuando nosotros subamos este video, tú lo vas a poder replicar en modo tutorial, en versión tutorial. Así que, Muchas gracias. ok, de nada, Pedro. Ya chicos, entonces vamos a seguir con los temas que quedaron pendientes de la sesión anterior, que es bastante importante que a ustedes les quede claro, porque vendría siendo lo que afecta directamente al resultado, a las operaciones numéricas que se hacen dentro de un dashboard y finalmente lo más importante cuando uno genera un reporte de este tipo. Porque si analizamos el aspecto visual, por más que esté muy bonito y se vea muy profesional, el dashboard no va a aportar valor y tampoco va a cumplir el objetivo principal, que es tomar decisiones en base a lo que se está viendo, porque lo que está mostrando probablemente esté malo si ustedes no siguen las buenas prácticas que estuvimos viendo la sesión anterior, que vendría siendo cuando juntamos dos tipos de orígenes de datos, juntarlos de la manera correcta, hacer la relación entre ellos de la manera como se debe, porque si no empieza a ser errores matemáticos, cálculos erróneos. Por eso mismo, en esta sesión vamos a volver a hacer un resumen del modelo de datos que nosotros construimos
Y vamos a seguir con la implementación de las fórmulas DAX, que eso nos permite hacer cálculos aún más complejos. Cuando nosotros ya tenemos nuestra base unificada, podemos utilizar cada uno de esos elementos para hacer cálculos más complejos. Y esos cálculos más complejos vendrían siendo em, calculados mediante fórmulas en Power BI. Y esas son, recuerden que se llaman fórmulas DAX. Así que, eh, como resumen rápido, em, tenemos que el modelo de datos es una estructura que se hace con distintos tipos de orígenes de datos. Pueden ser distintos archivos Excel o distintas fuentes de datos en general. Pero probablemente a ustedes les toque trabajar más con archivo Excel. Entonces, si tienen más de un archivo Excel y quieren juntar esa información, sí o sí lo tienen que hacer a través de un modelo de datos. ¿Ok? Y para juntar esa información, uno crea relaciones. Y de esas relaciones existe la regla de existen dos tipos de tablas en el modelo de inteligencia de negocio. Y pueden haber muchas, pero todas esas se van a agrupar siempre en estos dos tipos de tablas. Una es las tablas de hecho, que vendrían siendo todas las que tienen las transacciones a mayor detalle. Por ejemplo, en nuestro caso es que estamos viendo exportaciones de frutas. em, la tabla que tiene el detalle de la exportación vendría siendo nuestra tabla de hecho. Y nosotros creamos tablas de dimensiones que son las que nos permiten filtrar esa información a través de ciertos parámetros, como por ejemplo, agregamos una tabla de país que tiene el nombre del país, la región a cual pertenece ese país, y otros tipos de atributos. Y también creamos la dimensión tiempo, que tiene la fecha, el mes de esa fecha, el número del mes y otros atributos también que corresponden a ese concepto de fecha. Entonces, tenemos estos dos grupos, tablas de hecho con mucho detalle y tablas de dimensiones que tienen detalles específicos a un concepto solos que aborda un concepto del análisis que estamos haciendo. Y generalmente esas se utilizan para los filtros. Así que, ¿por qué nosotros necesitamos tener estos dos tipos de tablas? Es porque cuando queremos juntar información proveniente de tablas o archivos que tienen muchos registros y esos registros, cada uno vive en un universo aparte, nosotros para poder generar una relación entre esos mundos individuales que tenemos que hacerlo mediante una tabla de dimensión. En este caso, aquí en este esquema, podemos ver que tenemos la tabla de exportaciones con todos los datos relacionados a las exportaciones y por otro lado, tenemos la tabla de los costos que nos generó realizar esas exportaciones. Si nos fijamos, son conceptos que se manejan dentro del mismo negocio, pero son mundos aparte. Probablemente el sistema que controla los ingresos no conversa con el sistema que controla los costos. Pero si nosotros queremos ver un informe o un reporte unificado, necesitamos hacer la conexión de estos datos. Y lo hacemos a través de la tabla que está entre medio de estos dos, de la exportación y los costos, que nosotros en este ejemplo, en el primero, la llamamos dimensión país porque hace referencia a la información del país y nos permite conectar estas dos tablas. Pero en la sesión anterior lo que hicimos, al paso siguiente fue crear una dimensión de tiempo que también nos permitía hacer esta conexión más precisa, aún más precisa. De hecho, yo aquí les voy a mostrar, por ejemplo, en los archivos que tienen para descargar y que ustedes probablemente ya hayan descargado, tenemos los costos mensuales. Yo voy a abrir este archivo para que veamos cuál es la estructura. Lo voy a abrir solo con Excel. Es para ver qué datos contiene este archivo. Y por otra parte, voy a abrir el primer archivo que les compartí, que vendría siendo el que tiene las exportaciones, el detalle de las exportaciones. Y yo le acabo de enviar también ese enlace para que ustedes lo puedan descargar por si alguien aún no lo tiene.
puede descargar este archivo. Entonces, tenemos estos dos mundos que probablemente vengan de sistemas distintos, que vendría siendo la información de la exportación y la información de los costos relacionados a esas exportaciones. Si se fijan, aquí tenemos dos tablas y hace referencia a nuestro esquema que vemos a la derecha, perdón, a la izquierda en la pantalla las exportaciones y a la derecha los costos mensuales. Entonces tenemos las exportaciones acá y a la derecha los costos mensuales. ¿Cómo es la dinámica que hace Power BI internamente para poder juntar estos datos? Va a ser lo que voy a intentar representar ahora mediante Excel. Pero les quiero recordar, chicos, que si les van quedando dudas, por favor, abran su micrófono y me interrumpen. No hay ningún inconveniente en eso. O escriben por el chat. Y yo preferiría que lo hablen, aprovechando que no somos muchas personas conectadas ahora. Y de esa forma contesto lo antes posible su duda y ustedes no se quedan con nada que no les haga sentido. ¿Ok? Así que, ¿qué es lo que hace Power BI internamente para poder relacionar esta información? Si nosotros, eh, si nosotros no hacemos perdón, estoy acomodando aquí un poco las. Ahí está. Si nosotros no hiciéramos la conexión como corresponde de esta forma, creando una tabla intermedia para que nos permita conectar los datos, lo que haría Power BI sería lo siguiente, y esto estaría mal. Primero, por ejemplo, nosotros sabemos que entre los dos archivos tenemos una columna que vendría siendo la que nos permitiría juntar información. Por ejemplo, en el archivo de exportación tenemos aquí la columna país destino. Yo em, la voy a marcar de un color distinto para que no perdamos la referencia a lo que estamos hablando. Tenemos el país destino verde en la tabla de exportación y en la tabla de costos también encontramos la columna país destino. Eso quiere decir que nosotros podríamos juntar estas dos tablas mediante ese mismo concepto, ¿ok? Pero ¿qué es lo que haría Power BI si nosotros la juntamos de esta forma? Diría, ok, si en una barra, si estoy haciendo un gráfico de barra y una barra representa al país Alemania, y el ingreso total de este año que tenemos, porque recuerden que aquí tenemos el año 2024, la historia del año 2024. Entonces, yo si analizo este archivo podría decir que en Alemania nosotros tuvimos un ingreso de exportaciones de 5 millones de euros. ¿Ok? Pero me gustaría saber cuáles son los costos que tuvimos en 2024 para Alemania. Entonces puedo ir al otro archivo, lo filtro por Alemania y lo puedo ver que tuvimos 1.700.000, bueno, 1.700.000 y algo de dólares relacionados a costos. Entonces ese análisis está perfecto, pero lo estamos analizando por separado. Ahora, ¿qué es lo que haría Power BI si quisiera hacer si nosotros hacemos la mezcla a través de esto, perdón, si hacemos la conexión o la relación entre las tablas a través de estos dos campos? Power BI, como de la forma en que interpreta los datos es siempre agrupando y sumando números, haría lo siguiente. Diría, para la primera fecha, aquí crearía una nueva columna que se llamaría costos. Ya sabemos que tenemos filtrado por Alemania, entonces ahí no habría ningún inconveniente porque la otra tabla también tiene Alemania. Pero los costos, el programa pensaría que son la sumatoria de, eh, de todos los elementos que encuentre en la otra tabla. Entonces diría, ok, los costos los costos de Alemania serían 13 millones, ¿ok? A ver, perdón, no está haciendo. No, sería 1.700.000, hice mal esto, lo voy a poner a mano, ¿no? 1.700.055.600. Ok, esos serían los costos.
pero este mismo número lo replicaría para cada uno de los registros. Entonces, si nosotros quisiéramos ver cuáles fueron los costos del año 2024 completo relacionados a la exportación de Alemania, Power BI nos diría que sumarían 35 millones de euros. Y eso es un error, porque la suma total de los costos lo multiplicó por cada registro que existe asociado a Alemania. Y así lo haría para todos los países. Entonces, eso es un error. Por eso, nosotros necesitamos, sí o sí, generar una tabla dimensión que se ponga entre medio de estas dos tablas y logre filtrar de forma correcta para que me traiga para que el flujo de información me traiga el valor correcto. ¿Y cómo sería eso? Sería algo así. Entonces ya sabemos que juntarlo directamente no tiene sentido porque nos daría cálculos erróneos. Entonces, si nosotros tenemos otro archivo, que vendría siendo nuestra dimensión tiempo, el flujo, y como estaría interconectado, según lo que muestra este esquema, que nosotros ya lo hicimos en nuestro reporte, al estar interconectado de esta forma y al poner la relación uno es a muchos registros, nos permite hacer esto. Por ejemplo, lo que hicimos, el ejercicio que hicimos anteriormente era mostrar cómo se junta muchos registros contra muchos registros y vemos que eso produce un error matemático. Ahora lo que tendríamos que hacer es, mediante esta nueva tabla que tengo acá, que se llama dimensión tiempo, el flujo sería lo siguiente. Ya sabemos que tenemos una dimensión, perdón, una columna país destino. Entonces, nuestra columna país destino también la encontramos en nuestra dimensión tiempo. Pero con la diferencia que nuestra dimensión tiempo tiene un registro, solo un registro asociado al país Alemania. Entonces, si yo aquí filtro por el país Alemania, solo me debería dar un registro. De hecho, es así. Aquí tenemos un registro. Entonces, ¿cómo fluye la información? Dice, ok, necesito saber el total de ingresos. Por una parte tenemos nuestra tabla de ingresos filtrado por Alemania. Entonces los filtros Power BI los manejaría con esta tabla, con esta dimensión, y podríamos saber el monto total, que son 5 millones de euros. Sí, son 5 millones de euros de ingresos. Y luego, mediante este mismo filtro, me voy a la otra tabla y sabría que el costo total son 1.700.000 dólares. Perdón, son los $2, no son euros. 1.700.000 e ingresos 5 millones de dólares. Así que eso es lo que hace Power BI, porque como aquí tenemos un registro, ya hace la relación de uno es a uno. ¿Ok? Entonces podemos leer la información en un contexto completo de forma correcta. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer la apertura por mes, y ya sabemos que juntar muchos datos, por ejemplo, aquí nosotros tenemos la columna fecha en nuestro primer origen de datos que vendría siendo los ingresos y en los costos también tenemos nuestra columna relacionada a las fechas, pero ya sabemos que no podemos juntar muchos registros con muchos registros porque nos va a dar un error matemático. Entonces, por eso nosotros creamos una tabla parecida a esta, pero relacionada a las fechas. Entonces, ¿qué nos permite? Poder hacer la lectura completa de los datos. Con ese ejemplo, no sé si alguien tenga una duda, pero intenté representar lo que pasa internamente en Power BI cuando nosotros creamos nuestros modelos de datos, que vendría siendo, este es el taller que dejamos la sesión anterior, y les voy a mostrar cómo está el modelo de datos para que vean que es exactamente lo mismo que intenté mostrar con los archivos. Profesor, Sí, Jen, cuéntame. Jan, sí, me parece todavía un poquito de magia, porque de repente aparece ¿No? este modelo que se llama tiempo. ¿Cómo supo Sí. usted que era necesario el tiempo en el proceso? ¿O la abstracción de la persona que está generando los datos tiene ¿Mm? que supo entender de que el tiempo está mezclando estas dos tablas? Porque teníamos dos originalmente, exportaciones y costos. Exacto. Entonces, ¿cómo se mete entre medio el tiempo? ¿Cómo sabe que el Sí. tiempo está para poder yo entender
qué datos Mm. tengo que sacar para poder generar la tabla dinámica, ¿no? O Sí, mira. el Power BI. Sí, mira, tu duda es súper válida porque yo cuando empecé a estudiar esto tampoco entendía el tema de la dimensión tiempo. Pero después, con la práctica, me di cuenta que todos los reportes que nosotros creemos van a necesitar de la dimensión tiempo. Entonces, ya no es algo que hay que cuestionárselo, sino que nosotros cada vez que creamos un reporte, de inmediato creamos la dimensión tiempo, porque sabemos que va a ser algo que sí o sí se va a utilizar. ¿Y por qué sí o sí se va a utilizar? Es porque los análisis y los reportes que se hacen de la información siempre se hacen a través del tiempo, ya sea porque queremos filtrar en un mes específico, porque queremos ver la tendencia a través del año o queremos comparar un año con otro año. Entonces, todos esos conceptos están incluidos en nuestra dimensión tiempo, ¿ok? Porque algo que yo no profundicé, pero la inteligencia de negocio y Power BI, como es parte de una capa de la inteligencia de negocio, trata los datos como cubos multidimensionales. Esto quiere decir que un cubo Rubik, cuando uno juega con él para poner todos los colores en una cara del cubo y formar la totalidad del cubo con cada color por su lado, ese juego de cubo Rubik's, de esa misma forma es la interacción que hacen los datos dentro de estos motores de base de datos especiales. Entonces Power BI cuando toma los archivos Excel, los abstrae y luego genera un cubo, ¿ok? Pero ese es el ejemplo más, cómo lo podemos representar en la vida real. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el cubo tiene tres dimensiones. Tiene alto, ancho y profundidad. Esas son las tres dimensiones que nosotros podemos ver en el cubo. En nuestro esquema, si nos vamos al esquema que nosotros creamos, este esquema tiene cuatro dimensiones. Entonces podemos imaginarnos que tenemos muchos cubos Rubik's en una fila. Y esa fila vendría representando el tiempo. Entonces, ya no tenemos un mundo de tres dimensiones, sino que tenemos cuatro dimensiones. Y el tiempo pasa a ser parte de este juego de cubos. Entonces, es un concepto bastante complejo. Entenderlo, cómo funcionaría la interacción de una dimensión con otra, pero la forma de simplificarlo, esta rama de inteligencia de negocio y las bases de datos es de esta forma, representarlo como esquemas. Y este esquema que nosotros vemos aquí es un esquema modelo estrella. Esto es súper técnico, pero a lo mejor más adelante cuando vean este video nuevamente les va a hacer sentido. Este es un modelo estrella de un cubo de cuatro dimensiones hecho para poder mezclar dos fuentes de datos distintas. ¿Ok? Entonces, en la dimensión tiempo va a ser crucial en todo nuestro análisis. Intentar darle más vueltas de por qué está ahí. Imagínate estos cubos Rubik's que ya no tenemos más dimensiones en nuestro mundo físico, pero si tú te imaginas que en el tiempo o el tiempo pasa a ser una parte de la dimensión, ya entiendes por qué es crucial tener la dimensión tiempo dentro de estos modelos de datos. No sé, Jan, si te confundí más o te hizo un No, poco no, más de no, es sentido. que cuando se tiene matemática aplicada y Ujú. cálculo, uno entiende un poco el concepto del tiempo, digamos. Ah, Pero ok. el concepto porque podría tener más tablas, 10 tablas, ¿Sí? por ejemplo, ¿Mm? porque todas me van agregando datos. O sea, ellos trabajan en tres dimensiones. Todos van a trabajar en tres dimensiones. Pero siempre va a haber Claro. una cuarta que Ujú. supone que es el tiempo, porque no puedo analizar datos si no es en el tiempo. O sea, no tiene ningún sentido que un análisis de Power BI si no está el tiempo entre medio. Esa es la idea, ¿cierto? Sí, exacto. Es Ya. súper bueno el análisis que hiciste, de que ellos trabajan. Una tabla tiene dos dimensiones. Tenemos las filas y las columnas, perdón, las columnas y las filas. Entonces trabajan en dos dimensiones. Si nosotros las juntamos en este mismo esquema que yo intenté hacer con los archivos, aquí ya tenemos tres dimensiones. ¿Ok? Porque tenemos el- la dimensión exportación, la dimensión costo, perdón, ingresos, la dimensión costo y la dimensión países. Ahí tenemos tres dimensiones. Ahora, si queremos analizarlo con el tiempo, ¿qué?
todos quieren analizar por el tiempo la información, vamos a tener una cuarta, ¿ok? Así que si nosotros quisiéramos seguir aperturando más esto, por ejemplo, poner información sobre la fruta, ahí agregamos una quinta dimensión. Y si nosotros queremos filtrar por una fruta, tienes que pensar que toda la matemática que hay por detrás haciendo estos cubos multidimensionales tiene que sumarse para mostrar cuál es el ingreso y el costo asociado a esta fruta específica. Pero claro, eso ya sería aumentar la complejidad y si se fijan en nuestro esquema, nosotros no podríamos hacer eso porque nuestros costos mensuales no tienen fruta asociada. Si la información de los costos mensuales hubiese venido con información asociada a la fruta, ya podríamos hacer una nueva dimensión. Y la forma de juntarlas tendría que ser lo mismo. Creamos una dimensión fruta y hacemos la intersección entre el ingreso y el costo. Y así le vamos agregando más complejidad. Pero con la definición que me diste tú, Jan, entendiste claramente por qué es necesario hacer estas dimensiones. ¿Ok? Así que, sin meternos más en este tema, porque eso es el tema técnico e intentar que ustedes comprendan qué es lo que está pasando por atrás del modelo o del programa. Pero sin saber eso, ustedes lo pueden utilizar. Lo importante es que siempre revisen sus modelos de datos y respeten las siguientes reglas, que son la información que tiene números, que vendría siendo nuestras tablas de hecho, tenemos la exportación y nuestra tabla costos mensuales que tienen números que se pueden agrupar. Esas tablas siempre tienen que recibir información, recibir el flujo de datos. Por ejemplo, aquí tenemos que la dimensión país está fluyendo la información desde la dimensión hacia la tabla con los registros numéricos o con totales sumables. Y hace lo mismo de la dimensión país, está yendo hacia los costos mensuales. ¿Por qué? Porque hay costos y se pueden sumar. Pero a la inversa nunca puede ir. Entonces, eso sería un error. Si se fijan, esto yo lo hicimos a propósito el taller anterior. ¿Por qué? Para demostrar que siempre es necesario revisar nuestros modelos de datos antes de volver de meterse a diseñar los dashboards. ¿Por qué? Porque es un poco complejo crear las conexiones y se nos puede pasar por alto ciertas cosas. Y ahora que lo estamos revisando, nos damos cuenta que de la dimensión tiempo, la información está fluyendo hacia las exportaciones. Si se fijan, la flecha va de dimensión tiempo a exportaciones. Pero aquí nosotros cometimos un error que de la dimensión tiempo está yendo a costos mensuales y los costos mensuales están fluyendo a la dimensión tiempo. Si se fijan, estas flechas están hacia los dos lados. Y eso es un error. Eso nos puede traer errores matemáticos en nuestro dashboard. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, yo le hago clic derecho, propiedades y cambiar eso. Si se fijan, donde dice la dirección de filtro cruzado, siempre tiene que estar desde la dimensión tiempo, que es la que se encarga de filtrar, hacia los registros. Entonces, yo le pongo guardar y ahora me generó el flujo de información correcto. Entonces, esta la regla que ustedes tienen que seguir siempre, sin importar si entienden lo que pasa internamente o no, pero si ustedes respetan esto, no van a tener ninguna falla. Que las tablas dimensiones fluya la información hacia el exterior, desde las tablas de información hacia nuestras tablas de hecho. Y en este caso ya estamos de forma correcta. ¿Ok? Si se fijan, las dos flechas van hacia la tabla de exportaciones y por este otro lado también las dos flechas van hacia la tabla de costos. Así que con eso ya estamos bien. Yo voy a guardar mi archivo para no perder ese cambio. Profesor, Eh, yo tengo una s- consulta. sí, Por decir, ya entiendo. Jainel, Sí. sí. En la tabla dimensión país, ¿se puede hacer Sí, la relación directa sin necesidad de hacer una tabla, pero hacia ambos sería ok. lo mismo? Tú dices, por ejemplo, si la tabla esta no existiera, pero nos Ujú. conectamos desde exportaciones hacia costos mensuales, Sí. ¿cierto? Ya. Eso fue lo que intenté representar aquí en un principio, que
Si, por ejemplo, aquí tenemos los ingresos, acá tenemos la ventana que estoy moviendo, vendrían siendo los costos, y acá tenemos la dimensión país. Si eliminamos la dimensión país y nosotros hacemos la conexión directamente entre nuestra tabla ingresos, que vendría siendo la columna verde, y la tabla de costos, donde también marcamos la columna verde, el error que cometería es que en cada intersección asumiría que el costo por cada fila es igual a la sumatoria de todos los costos de la otra tabla. Entonces, eso haría que el número total se multiplicara por cada fila que tiene, por cada registro que tiene nuestra tabla ingresos. Entonces, eso generaría una sumatoria de un total. Y eso es un número erróneo. Ya. Entonces, al crear la dimensión tiempo que vendría siendo en esta tabla de acá, lo que hacemos es que la dimensión tiempo filtra ambas tablas, agrupa los números y luego nos cuenta la historia completa. Nos dice, ok, Alemania tuvo este total de ingresos para el año 2024 y este total de costos para el 2024. Pero eso se puede hacer gracias a que la dimensión tiempo tiene un registro único que hace referencia a Alemania. Entonces, eso es lo que nos permite este modelo, que evita conexiones entre tablas con muchos registros que no son unificadas y obliga a que ese flujo de información fluya hacia una tabla que tiene solo un registro. Y nosotros podemos usar ese registro para ir a buscar información a otras orígenes de datos. No sé si te quedó claro, Jainel, Sí, sí me quedó pero... claro. Ah, súper. Sí, Pero Eh, muchas gracias por tu pregunta, porque eso era básicamente lo que yo quería representar cuando mostré los archivos. ¿Ok? Entonces, como les dije, Profesor, sorry, sí, ¿cuál es la sí, Jan. relación entre exportaciones y tiempo? Porque estoy perdido ahí en el... Ah, ¿Cómo sí, se mira. relacionan? En exportación y tiempo nosotros la estamos relacionando por la fecha. Nuestra tabla fecha, si nos vamos a ver ¿En aquí, date y en date con fecha? sí, date, que lo pusimos en inglés, pero podría Ya, ser fecha en español. Eso ya, recuerden que nosotros lo modificamos acá. Por ejemplo, dice año va a tener ese valor y claro, date se crea con el calendario automático. Entonces, por eso apareció en inglés, porque mi Power BI está en inglés. Pero ya, ok. date hace referencia a fecha. Entonces sí, aquí si hacemos clic en las propiedades podemos ver más claro qué es lo que está haciendo la conexión. Y desde exportación en la tabla fecha, perdón, en la columna fecha, y desde la tabla tiempo en la columna date. Ahí están marcados, remarcados en verde. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso es el tema del modelo de datos. Es lo más complejo, pero ustedes resolviendo esto, de aquí en adelante ya se van a ir muy rápido. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, bueno, como la dimensión tiempo hay que aplicarla prácticamente a todos nuestros reportes, excepto si solo utilizamos un archivo. Si utilizamos un archivo, podemos utilizar la fecha del archivo y no hay ningún inconveniente. Pero ya cuando queremos meter más archivos, sí o sí necesitamos la dimensión tiempo. Y la dimensión tiempo, tenemos que decirle a Power BI, indicarle que esta tabla va a ser la que nosotros vamos a utilizar como la dimensión tiempo. Así que para eso nosotros hacemos clic en estos tres puntos y si se fijan, aquí está la opción de marcar como tabla de fechas. Entonces nosotros le hacemos clic y nos marca, o sea, perdón, nos despliega esta ventana que dice que al marcar como tabla de fechas necesitamos decirle cuál va a ser la columna que tiene los registros de la fecha. Porque recuerden que aquí creamos una fecha y aperturamos distintas características de la fecha. Por ejemplo, si es un día hábil, cuál es el número del mes, cuál es el mes y así sucesivamente. Muchas cosas, muchas características podemos aplicarle. Entonces, eso es también otro beneficio de utilizar la dimensión tiempo y crearla, que nosotros le creemos, es porque en algún análisis que estemos haciendo, probablemente nos pregunten, ok, pero ¿cómo puedo ver los ingresos? Todos los ingresos que recibimos solo el día miércoles, por ejemplo.
todos los miércoles del 2024. Y si nuestra tabla contiene el nombre del día, podemos utilizarla como filtro y saber cuál es el ingreso que recibimos los miércoles. Entonces, por eso es bueno tener nuestra dimensión tiempo, porque Power BI no puede hacer esa apertura por sí solo. Va a tener la fecha, la va a poder agrupar por mes, la va a poder agrupar por trimestre y la va a poder agrupar por año. Pero de ahí a saber qué día fue hábil o qué día o cuántos fueron los ingresos de un lunes o cuántos fueron los ingresos del fin de semana versus en la semana, esas cosas ya no se pueden hacer. Y sí o sí hay que recurrir a hacer una tabla tiempo. Entonces, al marcarla como tabla fecha, nos pregunta cuál es la columna que va a ser cuál va a ser la columna que contiene el valor de fecha. Y en este caso detecta que solo tenemos una columna que tiene ese formato. Así que la seleccionamos y le ponemos guardar. Y aquí ya nosotros tenemos bien implementada nuestra dimensión tiempo en nuestro reporte. Ahora, nosotros hicimos una, eh, una columna en nuestra tabla de tiempo que hace referencia al número del mes. ¿Ok? Y esto es para poder ordenarlos. Si en algún momento ustedes hacen un gráfico de barra y la primera barra hace referencia a un mes, abril, por ejemplo, porque hace el orden por orden alfabético, entonces va a estar abril, bueno, no sé qué puede venir, febrero. No, abril, enero, febrero y así sucesivamente por orden alfabético. Y eso va a estar, no les va a servir para su análisis porque ustedes lo quieren ver en orden correlativo. Lo que tenemos que hacer es decirle que el orden de los nombres del mes me lo haga a través de la posición que corresponde. Entonces, para hacer eso, nosotros nos vamos a la vista de tabla. Ah, no, perdón. Aquí mismo nos vamos en el modelo y vamos a hacer clic en el mes nombre. Y acá vamos a hacer clic en a ver, perdón. Esto lo tengo que hacer acá. Déjeme buscarlo, que esto estaba un poco escondido. Año mes. Ok, ya. Nos vamos a la vista de informe y voy a hacerles el ejemplo. Probablemente aquí esté ordenado correctamente nuestra tabla. Pero si yo pongo el nombre del mes, que se llama mes nombre, y voy a sumar cualquier valor. Ah, miren, aquí pasa eso. Dice, ordenó los meses por diciembre, junio, mayo, de forma aleatoria. Le hizo por el porte de las barras. Entonces, a mí me interesaría que me muestre enero, febrero, marzo, abril, mayo, del orden correlativo a la realidad. Entonces, lo que vamos a hacer clic sobre el nombre, sobre la columna que contiene el nombre del mes y vamos a hacer clic acá donde dice ordenar columna por y vamos a seleccionar mes n, que vendría siendo el número del mes. Y de esta forma nosotros ya podemos eh, ordenar, ahí está. Ya nosotros podemos ordenar nuestros gráficos mediante ese. Ok, ya miren, este gráfico venía precalculado, descendente, ya. Em, y nosotros lo que hicimos fue reordenar los nombres en base al número, ¿ok? Y eso lo hacemos así. Hago clic en el nombre del mes, luego le digo que se ordene por el número del mes, ¿ok? Entonces ahí lo tengo ordenado. Pero luego tienen que tener cuidado porque en este caso este gráfico específico estaba ordenado por ascendente y descendente. Entonces lo único que cambia es que va de diciembre a enero en versión ascendente o
si lo ordenamos perdón, de descendente va de diciembre a enero y si lo ordenamos de ascendente va de enero a diciembre, que es el correcto. Por eso no se había actualizado automáticamente, pero si se fijan, gracias a que pusimos que se ordenaran por nombre, por número, perdón, no por orden alfabético, vemos que corresponde enero, febrero, marzo, abril, mayo, tiene el orden correcto. Entonces esa es la forma de solucionar si en algún momento ustedes tienen un gráfico desordenado en los nombres del mes. Lo que tienen que hacer es esto, irse a la columna que tiene el nombre del mes y ordenarlo por número de mes. Y ahí se les soluciona todo el problema. Es por eso que nuestra tabla de mes tiene esta columna. Es la única razón por la cual la creamos, ¿ok? Es para que tenga el orden correlativo de los meses. Así que con eso ya tenemos todo resuelto con nuestra dimensión tiempo. Power BI sabe que la tabla tiempos va a salir los registros desde ahí, de lo que nosotros creamos, y los meses siempre van a estar ordenados como corresponde porque lo acabamos de forzar a que se ordenen siempre de esa forma. Entonces, eh, ahora, ¿qué es lo interesante de poder haber juntado muchas bases de datos? Es poder empezar a hacer cálculos más complejos. Entonces, para hacer esos cálculos más complejos, yo voy a cerrar esto para que no me moleste más. Entonces, ¿cómo hacemos esos cálculos más complejos? Es con fórmulas DAX. Y las fórmulas DAX, en los archivos que yo les pasé para que descargaran, está en un archivo TXT de texto, que si le hacemos doble clic, aparecen estos códigos o estas fórmulas. Para llevar estas fórmulas a Power BI, tenemos que crear nuevas medidas, ¿ok? Y ahora vamos a ver cómo hacer eso. Pero antes de irnos a las nuevas medidas, recuerden que nosotros teníamos este reporte ya creado, cuando solo teníamos una fuente de datos. Y al crear el modelo con distintas fuentes de datos, se nos desarmó los gráficos que hacían referencia al tiempo. ¿Y por qué se desarmó? Es porque Power BI detectó que la fecha que estaba, que creaba las líneas de tendencia en estos dos gráficos, ahora tiene más conexiones de datos. Si se fijan acá en el modelo, la fecha tiene dos tablas conectadas ahora. Si uno sigue el flujo, tenemos mucha información. Entonces, al detectar esas nuevas conexiones, se desarmó toda la agrupación que hicimos y la muestra al detalle máximo, que vendría siendo fecha por fecha. Estos gráficos nos están mostrando cada día, si se fijan, viernes 8, miércoles 13, cada punto hace referencia a un día. Entonces, nosotros como ahora tenemos una tabla fecha, lo que tenemos que hacer es reemplazarla. Si se fijan, yo hago clic sobre el gráfico y aquí en los datos me muestra que estamos utilizando dos eh, columnas de nuestra tabla de exportación, fecha e ingreso. Pero fecha, yo ya no tengo que utilizar las exportaciones, sino que fecha la tengo que utilizar de mi dimensión tiempo, que es date. Esta es mi dimensión tiempo. Entonces, yo hago clic en fecha y ahora ya está la conexión correcta. Solo que si nosotros hacemos el análisis por fecha, es mucho detalle. Nosotros en este gráfico específicamente lo estamos haciendo a través de trimestre. Pero si se fijan, ya no existe este árbol complejo donde teníamos que seleccionar las fechas, luego el año, luego el trimestre, y es un árbol de jerarquía que se hacía en la fecha. Ahora ya no existe eso, ahora nosotros tenemos cada columna de una forma más accesible. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ponerle un trimestre. Y en este caso, eh, ya miren, en este caso no está pasando el error con el tema del orden, porque deberíamos tener el trimestre uno, el 2, el 3, el 4, y esto no se arregla si es orden ascendente o descendente, ¿ok? Lo vamos a dejar en orden ascendente porque es necesario que muestre el primer trimestre, el segundo, el tercero, el cuarto, pero el concepto, la columna trimestre no está ordenada por el número del mes, así que lo vamos a ordenar por el número del mes.
le pongo aceptar, perdón. Dice, no se puede ordenar la columna trimestre. Ah, ok. A ver. Ya, esto está ordenado como corresponde, pero el trimestre. Ascendente. Ah, ok. Ahí está el error. Eh, y claro, el trimestre, al intentar ordenarlo como por el número del mes, me hacía referencia a que un trimestre tiene muchos números de mes asociados. Y tiene razón, porque el primer trimestre hace referencia al mes uno, al 2 y al 3. Entonces, esa relación no la puede hacer. Está perfecto, yo me había equivocado. Solo que este gráfico estaba ordenado por la suma de ingresos. Y yo no quiero ver la tendencia, está ordenado de esta forma. Entonces primero me va a mostrar el trimestre con menos ingresos hasta el trimestre con más ingresos. Pero a mí no me sirve eso porque yo quiero ver la secuencia del tiempo en orden correlativo. Entonces lo que tenemos que hacer es clic en los tres puntos de este gráfico y ordenar el eje por trimestre, no por la suma, ¿ok? Y de esa forma nos damos cuenta que está ordenado bien. Y aquí podemos hacerlo descendente o ascendente, pero la lógica es que sea ascendente, del uno al 4, el trimestre uno al trimestre 4. Entonces, de esta forma, ustedes ya están aprendiendo a cómo mostrar bien la información y son errores muy comunes. Cuando uno quiere mostrar un gráfico, no sabe por qué se está mostrando de esa forma, tiene que venir a revisar estas opciones em, del orden de los datos. ¿Ok? Ahora, en este caso, el segundo gráfico, que este era un gráfico combinado, si este era un gráfico combinado, tenemos que hacer lo mismo. Eliminamos la columna fecha y aquí lo estamos haciendo por mes. Entonces nos vamos a nuestra tabla de dimensión tiempo y seleccionamos el mes el nombre del mes. Y si nos fijamos, como este campo ya lo tenemos ordenado por número, como corresponde, nos dio el orden correcto de inmediato. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Entonces, de esta forma, todos los gráficos que hacen referencia al tiempo ahora están utilizando la dimensión tiempo. Si se fijan, yo aquí voy a agrupar un poco mis tablas y este gráfico específico está utilizando exportaciones y dimensión tiempo. Y el de arriba, exportaciones y dimensión tiempo. ¿Ok? Eso vendría siendo el nuevo ajuste que tenemos que hacer a los gráficos que ya teníamos creado anteriormente. Pero a los gráficos que vamos a crear desde cero, solo tenemos que tener en consideración que el tiempo, tenemos que sacarlo de nuestra dimensión tiempo, y los números desde las otras dos tablas de hecho, tanto exportaciones como costos. Así que ahora vamos a empezar a hacer las métricas que nos van a permitir medir de una forma o no, tomar decisiones de una forma más rápida. Por ejemplo, en la sesión anterior puse como ejemplo este gráfico, que yo quería saber, voy a eliminar el de acá nomás para que no quite protagonismo, que yo quería saber cuál era el porcentaje de margen de ingresos que no había dejado, porque recuerden que tenemos ingresos y tenemos costos. Si nosotros restamos el ingreso y el costo, nos va a dar cuánto dinero quedó para nosotros, ¿ok? Pero eso, si un mes vendí más y otro mes vendí menos, y los costos bajaron también, probablemente me quede la misma cantidad de dinero para mí. Si yo comparo solo el ingreso total, ¿cuánto quedó para el negocio? Probablemente 2 meses se vean muy parecidos. Pero por detrás, si uno hace como un doble clic en ese dato, se va a fijar que quizá un mes tuve muchos ingresos, pero también tuve muchos costos. Entonces, ¿cómo es la forma de ver esa información, pero sin necesidad de ir y hacer doble clic sobre esos datos? Es tener el, el KPI o la métrica que me muestra el porcentaje de margen. Entonces, ahí yo podría saber
claro, un mes gané más dinero, pero el margen fue menor. Y otro mes gané un poquito menos de ingresos, pero el margen fue mayor. Eso quiere decir que ese mes es ideal para intentar replicar las estrategias que hicieron que lograra un margen más alto y replicarlo en el resto de los meses. Porque el hecho de haber recibido más ingresos un mes anterior, pero no necesariamente el margen fue alto, o fue un número alto, eso quiere decir que esa estrategia no está bien hecha y que probablemente el ingreso que yo haya tenido, el ingreso alto que haya tenido, haya sido afectado por quizá un tema de temporalidad. Por ejemplo, si estamos analizando los ingresos de un gimnasio, probablemente en verano y primavera tengan más ingresos que en invierno. Pero eso no quiere decir que el margen generado en verano sea mejor que el margen generado en invierno. Eso ya habría que ir a analizar de forma más profunda los datos y saber si es tan rentable como en invierno. Así que los números pueden estar ensuciados por tendencias, pero los KPIs, la gracia de tener un KPI es que sea transversal y que no sea afectado por esas tendencias, sino que el KPI me muestra realmente lo que está pasando por detrás de estos cálculos. Y para lograr tener ese margen como KPI, que es en porcentaje, sí o sí tenemos que hacer cálculos matemáticos. Y ahora vamos a utilizar las fórmulas que tenemos acá para crear ese cálculo más complejo. Si se fijan en los datos, nosotros podemos ver los datos que estamos utilizando en este reporte de muchas formas. En la pestaña, en la columna de la derecha de nuestro programa Power BI, tenemos la columna datos, donde podemos ver todas nuestras tablas, que son cuatro. También podemos ir a la vista de tabla, donde podemos analizar cuál es la información de esas tablas. Las vemos en columnas. Yo voy a hacer clic en cada una de nuestras tablas para que vean cuál es la estructura que tiene. Ahí podemos ver las columnas y una muestra de datos para hacernos una idea de qué es lo que tiene. Y también podemos ver nuestro esquema. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es crear unas nuevas medidas porque si se fijan, cuando nosotros empezamos a hacer nuestro modelo, nuestra primera informe, dijimos que si tienen la opción de utilizar los cálculos rápidos, no es necesario darle más complejidad al reporte y hacer fórmulas. Si se fijan, estos gráficos que están aquí están hechos con los cálculos automáticos que son le pasamos, en este caso, las exportaciones, le pasamos el precio de las toneladas y le decimos a Power BI que los sume. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma todos los registros y los suma. Por otra parte, teníamos creo que por acá, ok, creo que no, suma de ingresos, suma de toneladas. Ah, ok, en el recuento. También utilizamos los campos de nuestra tabla de exportaciones, pero hacíamos que en vez de sumarlo, los contara, los registró. Ok, estos son cálculos rápidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero utilizar el recuento en una fórmula, mm, no, sí o sí tengo que generar esa fórmula para que después otra fórmula lo llame. ¿Ok? Porque los cálculos rápidos no se pueden utilizar en la fórmula. Entonces esa es porque nosotros solo para resolver el cálculo de las, del margen tenemos que hacer tantas fórmulas, porque si se fijan, nosotros queremos saber, en la primera fórmula hace referencia al total de ingresos. Y en estos gráficos sí estamos utilizando el total de ingresos, pero lo estamos usando con cálculos rápidos. Estos cálculos rápidos ya no se pueden utilizar más para em, eh, los gráficos que vamos a crear. ¿Ok? Entonces, tenemos dos conceptos de gráficos. Cuando se utilizan los cálculos rápidos, es súper fácil y uno en una tarde los puede hacer. Y ya cuando tenemos los gráficos más complejos, que vendrían siendo los que vamos a crear en esta segunda hoja, necesitamos replicar esos cálculos rápidos, pero en fórmulas, para poder utilizarlas luego en otras fórmulas. Así que vamos a partir por eso. ¿Cómo creo una fórmula en Power BI? Lo recomendado es que nosotros nos vayamos a la vista de modelos de datos. Yo voy a
agrupar mis tablas para que las veamos más claro. Tenemos 4 tablas y yo voy a crear una nueva tabla. Y esta nueva tabla se creó aquí, pero no las vamos a relacionar con el resto de nuestro modelo, porque aquí vamos a almacenar todas nuestras fórmulas. ¿Ok? Es para tener una nueva, una, un orden más claro. Entonces, si yo no escribo nada, desaparece la tabla. Si se fijan, ahora desapareció porque hice clic en otra parte. Así que vuelvo a crear una nueva tabla. Si se fijan, aquí aparece un nombre. Ah, pero miren, no la vamos a crear de aquí porque quizás va a ser más complejo. Al hacer clic no pasa nada si yo no pongo nada en la fórmula. Yo lo que voy a hacer desde acá, desde mi vista de informe, voy a hacer clic en introducir datos. Y esto me va a crear una tabla, pero de una forma más gráfica. Si se fijan aquí, esto yo puedo crear una tabla. Puedo agregar un dato acá, escribirlo con el teclado y crearía una tabla de forma manual. Pero al apretar esto, yo lo que me interesa es ponerle un nombre a la tabla. Y la tabla le vamos a poner métricas. ¿Ok? Para acumular todas las métricas acá. Y luego cuando nosotros estamos creando un dashboard, sabemos que necesitamos una métrica, la vamos a ir a buscar directamente a esta tabla, ¿ok? Entonces aprieto el botón cargar y esto va a empezar a hacer que Power BI cree la tabla en el modelo. ¿Ok? Aquí está un poco lento, pero ahí está cargando. Entonces si se fijan en nuestra barra de datos, aquí a la derecha, se nos creó una nueva tabla que se llama métricas y que tiene una columna que está vacía, se llama columna 1, ¿ok? Esa columna la vamos a dejar por ahí, la vamos a dejar ahí por ahora porque las vamos a eliminar más adelante. Entonces, una vez que ya está creada nuestra tabla, yo hago clic sobre esa tabla y se habilita la pestaña de herramientas de tabla, donde yo puedo crear medidas. Entonces vamos a crear una nueva medida. Y si se fijan acá, se abre una barra para empezar a escribir. Nosotros no vamos a escribir porque yo le envié las fórmulas y lo que vamos a hacer, vamos a copiar una por una y vamos a ir creando una medida por cada fórmula. Entonces yo la pego y esto es lo que me va a crear. Me dice que me va a crear una medida que se llama total ingresos en dólares, que va a ser igual a la suma de todos los ingresos, o bueno, a la suma de la columna ingreso total dólares de la tabla exportaciones. ¿Ok? Si se fijan es como una fórmula en Excel, pero aquí se hace referencia a la tabla porque tenemos hartos orígenes de datos. En Excel vendría siendo la similitud a que nosotros hacemos referencia al nombre de la hoja. Si tenemos harta hoja en un Excel, decimos, ya, anda la hoja tanto y suma tal registro. Vendría siendo lo mismo. ¿Ok? Entonces si yo aprieto Enter, mi tabla métricas ahora tiene una nueva columna que va a ser una nueva medida que se llama total ingresos dólares. Si se fijan, si yo me voy aquí a la vista general y acá nosotros tenemos el total de ingresos dólar que vendría siendo este. Dice que estamos sumando el precio, no, el de acá está sumando sí. Este gráfico está sumando el ingreso total, ¿ok? Pero lo está haciendo de forma automática porque nosotros tomamos la columna y decimos, ya, súmalo. O hazle el promedio, o haz el mínimo, el máximo. En este caso es la suma. Si yo elimino esta suma y ahora le agrego nuestra nueva métrica, es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, ahora ya estaríamos utilizando fórmulas en nuestro gráfico. Porque esto yo aquí podría utilizarla en otra fórmula. Por ejemplo, si quiero dividir el total de ingresos dividido en la cantidad de registros, podría hacer esa fórmula y hacer referencia al total de ingresos, porque ya lo tenemos calculado. Pero si lo hacemos de esta forma y le ponemos que lo sume, esto es parte del gráfico. No podemos acceder a este dato como suma total de ingresos. Lo podemos ver solo en el gráfico. Entonces esa es la ventaja de hacerlo como fórmula. Pero si no es necesario hacer fórmulas
con hacer la suma automática está perfecto, porque así evitamos hacer más complicado nuestro gráfico. En este caso la necesitamos porque vamos a seguir creando fórmulas que hacen referencia a esto. Entonces nuevamente hago clic sobre mi tabla métrica y hago una nueva medida. Y aquí vamos a hacer la suma de las toneladas. Perdón, se clic en otra parte. Nueva medida y la suma de las toneladas. Y aprieto Enter. Entonces aquí ya tenemos nuestras toneladas, nuestro total de ingresos. Si se fijan, acabo de crear lo que estamos utilizando en este gráfico ahora, que dice suma de toneladas. ¿Ok? La suma de toneladas ahora la tenemos en fórmula. Perfecto. Y vamos a seguir. Entonces sigo, aprieto. Ya que tenemos métricas creadas, ya podemos eliminar la columna. Es que no nos sirve para nada. Esto que dice columna 1, hago clic en los tres puntitos y hago clic sobre eliminar del modelo. Y ahí desaparece. ¿Ok? Esa columna no la pueden eliminar a menos que tengan una métrica creada. Entonces aquí me dice, ¿está seguro que quiere eliminar la columna? Le pongo que sí. Y aquí ya tenemos, reorganizaron nuestras tablas y tenemos nuestra tabla métrica con nuestras medidas que estamos creando. Entonces voy a crear una tercera medida que vendría siendo la tercera fórmula. Yo estoy copiando y pegando solamente. Y aquí ya lo que estamos haciendo es, miren, aquí ya es una fórmula que está haciendo referencia a las fórmulas que creamos anteriormente, porque dice que el precio promedio eh, de las toneladas, bueno, precio promedio de las toneladas representado en dólares va a ser el total de ingresos dividido en el total de toneladas. Entonces, si se fijan, el total de ingresos es la medida, la primera medida que creamos y el toneladas es la segunda medida que creamos. Entonces ya podemos utilizarla como valores. Y yo aprieto Enter y me crea una métrica que se llama precio promedio. ¿Ok? Entonces, esto ya lo podríamos utilizar en un gráfico y que no lo estábamos utilizando anteriormente. Saber el precio promedio de una tonelada no se puede hacer si no se hace a través de fórmula. Entonces, vamos a seguir con el costo total. Entonces, hago clic sobre la tabla, nuestra nueva tabla de medidas, hago clic sobre nueva medida y pego mi nueva fórmula que dice que el costo total va a ser la suma de los costos mensuales del país. Ah, ok. Esto hace referencia a si me voy a los costos mensuales, es la suma total del costo USD. Pero también lo estamos haciendo como fórmula porque luego vamos a hacer referencia a ese valor. Entonces, vamos por la quinta métrica nueva que dice que el margen total, ahora recién podemos sacar el margen. El margen total son los ingresos menos los costos. Si se fijan, acabamos de crear costos y los ingresos fue lo primero que creamos. Entonces, ya podemos sacar, si se fijan, aquí nosotros estamos comparando ingresos y costos. ¿Ok? Ya podríamos saber hacer una tercera columna, quizás, para saber cuál es el resultado de la resta. Entonces, era el margen total. El margen total, si aquí lo pongo como una nueva columna, columna, podríamos ver que el naranjo es el resultante del celeste menos el azul. Y aquí ya lo podemos ver de forma más gráfica. ¿Ok? Y ahí ya va tomando forma las cosas que nosotros estamos haciendo. Y por fin llegamos al cálculo que nosotros queríamos sacar, que era el margen, pero en versión porcentaje. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que va a ser esta barra naranja dividida en la barra celeste. ¿Ok? Y eso nos va a dar un porcentaje. Y ese porcentaje se va a llamar margen. Margen en participación porcentual. ¿Ok? Entonces, vuelvo a hacer clic en métricas, agrego una nueva medida y pego mi fórmula. Y ahora ya tenemos nuestro margen en porcentaje. Toda esta vuelta que nos dimos es para poder por fin tener nuestro gráfico que nos muestre cuántos ingresos tuvimos mensualmente porque este es un gráfico combinado, y en la línea que nos muestre cuál fue nuestro porcentaje de margen. Entonces, aquí ya podemos ver que, por ejemplo, en Asia vendemos mucho, pero nuestro margen es de un 0,69 solamente. En cambio, en Sudamérica
mm, vendemos menos, pero nuestro margen es mayor. Aquí, si nos fijamos, es de un 0,8. O sea, nuestro rendimiento de toda la plata que invertimos en Asia tiene un 0,6% de retorno. Y en Sudamérica, de toda la plata que invertimos, tiene un 0,8% de retorno. Eso quiere decir que si el negocio fuera simple, podríamos decir que exportemos más a Sudamérica porque nuestro margen es más alto, entonces vamos a ganar más ingresos. Y dejemos de lado Asia porque estamos exportando mucho, pero no estamos ganando tanto. Esa vendría siendo la lectura. Pero claro, sabemos que al final el tema de las exportaciones influyen por un mercado. Por ejemplo, Asia es un mercado mucho más grande que Sudamérica. Entonces, por más que intentemos explotar el negocio en Sudamérica, probablemente no exista la cantidad de personas suficiente para comprar todo lo que nosotros queremos exportar. Entonces, claro, ahí se empiezan a tomar, hay que tomar decisiones más complejas porque el escenario es más complejo, involucra distintas variables. Pero la idea es que ustedes puedan ver que estos tipos de cálculos nos permiten sacar decisiones más rápido, porque solo viendo el margen nosotros ya podemos tomar estas decisiones. ¿Ok? Si fuera el negocio simple, sí diríamos ya, entonces nos portemos más a Asia del Este, cerramos en ese mercado y invertamos todo en Sudamérica. Se podría ser una buena lógica si no fueran tan complejos los negocios. ¿Ok? Así que ya nosotros tenemos un gráfico. Eh, ¿Qué más? Bueno, aquí nosotros podemos empezar a hacer muchos gráficos, pero lo que a mí me interesa es intentar tocar cosas nuevas. Por ejemplo, ya utilizamos las métricas y ya utilizamos nuestra métrica más compleja que vendría siendo el margen. Lo que me interesaría mostrarles es cómo, porque con esto a ustedes se les va a abrir un mundo de posibilidades, el hecho de poder empezar a hacer fórmulas para crear nuevos resultados. Pero va a llegar un momento que van a tener muchas fórmulas. Entonces, ¿cómo ordenamos estas fórmulas? Por ejemplo, aquí tenemos el concepto de margen, ¿cierto? Tenemos nuestra tabla métrica que está por aquí, desconectada de todo, pero eso da lo mismo que no esté conectada, porque esto como se creó dentro de Power BI, internamente está conectado. Porque las fórmulas hacen referencia a información que está en nuestro modelo de datos, pero de esta forma se ve visualmente, por otra parte, no es necesario conectarla. Entonces tenemos nuestras métricas y tenemos distintas columnas, pero como les dije, esta cantidad de columnas van a empezar a aumentar si ustedes quieren hacer otros cálculos. Entonces yo lo que hago es seleccionar una columna o el grupo de columnas que quiero agrupar para dejarlo en una carpeta y que sea más fácil encontrarlas después. Entonces yo hago clic sobre una, luego hago clic sobre otra, manteniendo apretado el control con el teclado. Y si se fijan, están las dos seleccionadas, están en gris oscuro, esas dos están seleccionadas. Y aquí en la pestaña propiedades dice carpeta para mostrar. Entonces yo le voy a poner el nombre margen, porque esas dos variables hacen referencia al margen, una en porcentaje y en otra en total. Entonces le voy a poner margen. Voy a apretar enter y si se fijan, aquí ya nosotros podemos ir ordenando nuestras métricas. ¿Ok? Esto es para que en un futuro, cuando tengamos muchas, no nos confundamos. Y voy a hacer otra con los totales. Tenemos total de ingresos, total de tonelada y total de costos. Entonces aquí yo podría hacer una carpeta que se llama métricas totales. Esto ya queda a total libertad de ustedes de cómo quieren agruparlas. Pero aquí ya tenemos dos carpetas y si se fijan es mucho más fácil ir a buscarlo acá. Y eso, ¿vale? Porque probablemente con eso ya ustedes ya han entendido la idea que dentro de nuestra tabla métrica podemos hacer carpetas para ir agrupando según el tipo de métricas que vamos a ir creando. ¿Ok? Y eso es solo temas de orden y no interfiere en nada en nuestro gráfico. Nuestro gráfico no se desarmó por más que hayamos movido nuestra métrica dentro de una carpeta. Si se fijan, está dentro de la misma tabla, así que no hay inconveniente. La misma tabla y ahora tenemos dos carpetas y es necesario abrirlas para saber dónde están nuestras métricas de cálculo que hicimos. ¿Ok? Bueno, otra cosa que me interesaría mostrarles es cómo filtrar un gráfico. Por ejemplo, si yo quiero hacer un gráfico de anillos,
con el top 3 de los países más rentables. Podríamos verlo de la siguiente forma. Recuerden que ahora hablar de rentabilidad ya no nos sirve los ingresos, sino que nosotros vamos a hablar de los márgenes, porque el margen representa más la rentabilidad de un negocio. Entonces, nos vamos a nuestra dimensión país. Voy a poner el país de destino como leyenda y el margen, como, no como porcentaje, sino que como margen total, como valores. Pero si se fijan, aquí tenemos muchos colores, porque están todos nuestros países. A mí lo que me interesa es saber el top 3. Así que lo que voy a hacer, voy a seleccionar mi gráfico, luego me voy a filtros, en la pestaña filtros que está aquí. Yo generalmente mantengo todo esto cerrado, pero se pueden abrir en cualquier momento. Es para que no me ocupe tanto espacio, como para que ustedes lo puedan ver mejor. Pero ustedes lo pueden manejar siempre abierto para que no se pierdan quizás las opciones. El hecho es que aquí está la opción de filtros, ¿ok? Y en filtros, si ustedes se van a la opción de mm, país de destino, que yo quiero poner que me muestre solo el top 3 de los países. Entonces, si yo me voy aquí a país de destino, si se fijan, dice todos, que me está mostrando todo. Yo no quiero ver todos, yo quiero ver. Aquí yo podría filtrar específicamente, pero lo que yo voy a hacer ahora va a ser un filtro de dinámico, porque quiero que me muestre siempre el top 3, los primeros 3 países en base al margen, que tienen más margen. Entonces, al hacer clic en filtrado básico, me voy a filtrado de top. De top n hace referencia de un número de top, ¿ok? Y el n yo lo tengo que definir. Entonces, primero selecciono el tipo de filtro, luego si quiero ver los que tienen más márgenes o los que tienen menos margen. En este caso, yo quiero ver los que tienen más margen, así que dejo seleccionado superior. Y la cantidad, recuerden que dice top n, ahora necesito poner cuántos países quiero mostrar. Yo quiero mostrar solo 3 países. ¿Y cuál va a ser el campo? El valor que me va a decir, ok, estos son los 3 mejores o los 3 peores. Vamos a tomar el margen y lo vamos a arrastrar a esta casilla que dice por valor. Entonces eso me dice que vamos a tomar los 3 países que tienen mayor o superior margen. Bueno, la lectura sería así. El top de 3 países que tienen mayor margen. Son las mismas cosas que hemos hecho. Y al momento de hacer clic en aplicar filtro, nuestro gráfico ya va a cambiar y nos va a mostrar los 3. Si se fijan, ahora hay solo 3 países y que me muestra la distribución porcentual del margen. Aquí podemos ver que de los 3 países, el que tiene mejor rendimiento es Brasil, que es el azul, con un 41%. ¿Ok? Ese es un tipo de filtro. Y solo afecta a este gráfico, si se fijan. Es porque yo seleccioné el gráfico, me fui a la pestaña filtro y hice el filtro aquí adentro de esta pestaña. Entonces esto siempre va a ser, por más que yo haga clic en otros lados, siempre en lo que compone el gráfico van a ser tres países. Nunca van a aparecer los otros países, porque lo tenemos filtrado. ¿Ok? Pero, ¿cómo creo un filtro que interactúe con todo el gráfico? Es aquí en la pestaña visualizaciones, recuerden que es donde nosotros podemos hacer los gráficos y todas esas cosas. Y si se fijan, está la opción de segmentación de datos. Esos son los filtros. Yo hago clic en la segmentación de datos y aparece este listado o una representación de un listado. Recuerden que las dimensiones las creamos para intentar utilizarlas siempre en los filtros. Entonces, en este caso, si yo quiero hacer un filtro de país, tengo que ir a seleccionar el país de la dimensión país. No hago nada con ir a buscar, por ejemplo, a los costos mensuales el país de destino, porque ese filtro no va a hacer referencia a toda la información de nuestro modelo. Va a ser referencia a una información sesgada que vendría siendo solo la relacionada a los costos. Pero nosotros queremos ver costos e ingresos, así que la que tenemos que utilizar es nuestra dimensión país, siempre. Y lo mismo pasa con las fechas. Después vamos a hacer un filtro de fecha. Pero por ahora, por ejemplo, voy a hacer un filtro de país destino. Y aquí aparece un filtro, que esto
¿qué hace? Es que si yo hago clic sobre un elemento, me filtra todos los gráficos. ¿Ok? Entonces, yo si quiero seleccionar más de un elemento, con la tecla Control, si la mantengo apretada, puedo seleccionar más de uno. Si se fijan aquí, vamos viendo cómo se van modificando los gráficos. Pero ¿qué es lo que pasa? Eh, Cuando uno hace un dashboard, probablemente acá nosotros, este espacio que estamos ocupando para el filtro es muy grande. Entonces yo lo que siempre recomiendo es que los filtros, si nos vamos aquí a la pestaña visualizaciones, acá hay distintas pestañas. Por el momento no nos hemos metido ahí. Pero si hacemos clic en la segunda, nos deja cambiar el formato del filtro, el aspecto visual. Entonces, al hacer clic en la segunda opción, aquí en el primer menú desplegable, dice que el estilo del filtro es en una lista vertical. Eso quiere decir que va a haber una lista vertical de todos los elementos que contienen esa columna. Lo que vamos a hacer, está la opción mosaico, que se ve así, pero esto ocupa más espacio aún. Se ve bonito, parecen botones, pero ocupa mucho espacio. Yo lo que les recomiendo utilizar es menú desplegable, que se redujo a esto el espacio. Si se fijan, ahora es muy chiquito. Yo lo puedo dejar de este porte, ¿ok? Y al hacer clic se me despliegan las opciones. Entonces aquí es lo mismo, con control puedo seleccionar más de una o solo una si no aprieto control. Pero esto recomendamos siempre ponerlo en la esquina superior derecha, todos los filtros. Entonces los vamos a tener siempre a mano, ¿ok? ¿Qué otro filtro podemos hacer? El de la fecha. Entonces hago clic sobre segmentación de datos, me voy a la dimensión tiempo y voy a poner el nombre del mes. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una lista, pero ya sabemos que esto ocupa mucho espacio, así que nos vamos a dice dar formatos objeto visual, el nombre de la pestaña. Luego nos vamos a la primera opción que dice el estilo. Ponemos menú desplegable. Entonces ya tenemos dos filtros acá en nuestro dashboard. Y esa es la forma de utilizar filtros. Ahora, quizás utilizar, porque nosotros creamos un gráfico especial, este, que nos muestra el top 3 de los países. Y este gráfico especial no tiene lógica si nosotros filtramos por país, porque si el gráfico nos va a mostrar siempre un 100%, porque no, el universo de datos que está mostrando para mostrarnos la participación porcentual de ese país en específico, si nosotros el universo lo sesgamos a un país, siempre va a ser 100%, entonces no tiene lógica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero sí tiene lógica que el gráfico de barras se interactúe con con el país. Pero el de torta o el de anillo no tiene sentido. Así que lo que vamos a hacer, vamos a hacer que no afecte el filtro a ese gráfico específico. ¿Y cómo hacemos eso? Yo hago clic primero en el filtro y en la pestaña Datos y Detalles, no, perdón, Formato. Disculpen, tengo un menú de la presentación. Ahí está. Entonces hago clic sobre el filtro, me voy a formato y aquí en formato tenemos la opción de editar interacción. Y en editar interacción nosotros podemos seleccionar cuáles son los gráficos que queremos que interactúen con nuestro filtro. Y yo al hacer clic se habilitaron estos dos iconos, ¿ok? Si yo vuelvo a hacer clic en editar interacciones, ya no las veo, esos iconos. Entonces solo los puedo ver si tengo seleccionada la opción de editar interacción. Y el gráfico que yo quiero editar la interacción es este, el gráfico de torta. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer, voy a apretar la opción de ninguno. Eso quiere decir que este gráfico no va a interactuar con mi país de destino. Sí. Este gráfico no lo vamos a dejar que interactúe con el país de destino. ¿Ok? Entonces, selecciono el filtro y luego me aseguro que esté marcado en negrito, esto que dice ninguno. ¿Ok? Entonces, ahora, si yo hago clic en cualquier
país, mi gráfico de torta no se mueve. ¿Ok? ¿Y qué es lo que estábamos buscando? Si queremos volver a hacer que interactúe el filtro con nuestro gráfico, hago clic sobre el filtro, me voy a formato, me aseguro que esté seleccionada la opción de editar interacción y en vez de hacer clic sobre este signo de restricción, es un signo de restricción, hacemos clic en el signo de filtro. Entonces al hacer clic ahí ya podemos volver a interactuar con nuestro gráfico y nuestro filtro. ¿Ok? Por el momento yo lo voy a dejar que no interactúe. Tengo que seleccionar esto, nuevo formato y que no interactúe y así es mejor, tiene más sentido. ¿Ok? Entonces ahí ya sabemos cómo hacer filtros y cómo hacer que esos filtros afecten solo a los gráficos que nosotros queremos. El resto ya es cosa de empezar a hacer más gráficos que respondan las preguntas. Recuerden que tenemos que ir respondiendo preguntas. Entonces, tenemos la vista general, que a través de es solo de los ingresos. Luego, el detalle ya habla de margen. Y aquí podríamos crear distintos gráficos, incluso hasta tablas. Por ejemplo, si queremos ir más al detalle, voy a hacer una tabla aquí para cerrar ya este taller y para abarcar lo más que podamos con distintos tipos de gráficos. ¿Ok? Vamos a hacer una tabla fija que no se aperture. Aquí hay dos tipos de tablas, puede ser cualquiera. La de matrices, como que uno interactúa más, le puede hacer clic en los elementos, pero no es necesario, vamos a hacer esta fija. Y lo que vamos a utilizar, vamos a poner aquí los datos, vamos a poner la región. Perdón, ahora sí es necesario mantener visualización y datos abiertos. Vamos a poner la región, algo que haga referencia al país y... ¡Ay, qué fruta! ¿Qué fruta? Metamos la fruta acá. Solo para tomar más información. La fruta está aquí. Entonces aquí ya tenemos una apertura en detalle de nuestra información. Ahora nos falta ver valores. Así que los valores vamos a ver toneladas, que vendrían siendo de nuestras métricas. Vamos a ver las toneladas. Sí, vamos a ver las toneladas, vamos a ver el margen, puede ser. Ah, no. El margen es el último. Vamos a ver total de ingresos, costos de ingresos y margen. Si se fijan, aquí tenemos todos los elementos con el cual se compone nuestro cálculo de margen. Pero en vez de margen, vamos a ver el porcentaje. Bueno, o todo. Vamos a aprovechar de demostrar todo. Y aquí, en esta tabla, nosotros podemos darle más espacio. De hecho, hacemos, arrastramos las columnas y le damos más espacio y podemos jugar con el aspecto visual. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos una tabla que nos muestra toda la información que nosotros estamos calculando. Puede servir para que ustedes lo utilicen también como para validar. Si se fijan acá tenemos que Japón tiene ese ingreso específico con estos costos específicos y nos genera un margen negativo. Aquí tenemos más costos que ingresos. Por eso nos genera un margen en porcentaje negativo. ¿Ok? Por ejemplo, esto nosotros no lo estamos viendo en porcentaje. Y si yo quiero verlo en porcentaje, la forma de cambiar el formato es así de simple. Hago clic sobre la métrica. Por ejemplo, en este caso, como es una tabla, si yo hago clic sobre el campo, sí, si hago clic sobre un campo, se selecciona directamente en mi pestaña de datos. ¿Ok? Si yo voy a hacer al total de ingresos, ah, no. A ver, total de ingresos. No se selecciona, tengo que seleccionarlo yo. Disculpen. Entonces me voy aquí a mis métricas. Voy a, por ejemplo, el margen, quiero que se vea en porcentaje. Entonces tengo yo que hacer clic en margen. Y luego acá, en la pestaña de herramientas de medición, tengo el formato. Entonces donde dice general, yo le pongo formato de porcentaje. Y al hacer eso, si se fijan,
me muestra, bueno, los decimales se los voy a quitar. Aquí le puedo ver todo tipo de formato. Y si se fijan, mi tabla me está mostrando ahora bien el porcentaje. Ahora, en vez de un número, me muestra un porcentaje. Entonces, así es como yo le doy formato. Por ejemplo, el margen total quiero que se vea como un número entero, pero que se vea con puntos. O incluso que se vea ¿cómo se llama? Con el signo peso. Entonces, yo al hacer clic en el signo peso, aquí me muestra ya el margen en signo peso. Y si se fijan los negativos, en contabilidad siempre se dejan en paréntesis, entonces le da el formato. Y ahí ustedes le pueden dar formato a sus números. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos muchas cosas que ustedes pueden ir aplicando. Si se fijan, el filtro está interfiriendo solo en las cosas que queremos. En nuestro gráfico de torta no está pasando nada. Así que era lo que buscábamos. ¿Ok? Y ahí tenemos de todo. Por ejemplo, esto ya para que tarea para la casa y ustedes hagan sus gráficos más bonitos. Si yo hago clic sobre un gráfico y me voy al apartado visual, donde dice dar formato a su objeto visual, aquí podemos modificar todo, tanto el título, em, si queremos que se muestre la etiqueta y todo. Por ejemplo, en las líneas, yo voy a hacer, bueno, perdón, en los marcadores voy a hacer que la línea tendencia, me muestre los puntitos. Entonces, al hacer eso, si se fijan, yo seleccioné, me vine aquí a marcadores. Hay muchas opciones. Me vine a marcadores, apliqué activé que se muestren los marcadores haciendo clic acá. Y aquí me dice cómo quiere que sea. Si es que sea un punto, si sea un cuadrado. Y si se fijan aquí, va cambiando en mi gráfico. Con un punto, bueno, pueden ser muchas formas, pero con un punto para mí basta. ¿Ok? Le puedo cambiar el color y muchas cosas. Pero aparte de eso, me gustaría también ver las etiquetas de los datos para saber qué número está ahí. Entonces, yo habilito la etiqueta de los datos y luego le digo que quiero ver solo la etiqueta del margen. ¿Ok? Y con eso ya, serie margen, suma de ingresos. Ah, ok, claro. Y ahí ya me muestra la etiqueta del margen. Entonces, con eso ya le damos más temas de aspecto visual. Si se fijan aquí ya tenemos nuestro porcentaje, que es mejor eso, hay que mostrar la etiqueta a no mostrar nada, porque es más fácil sacar conclusiones. Recuerden que hay que acelerar la toma de decisiones y de conclusiones de nuestro usuario, y eso es una buena forma, mostrando, etiquetar los datos. Así que con eso, chicos, ya abordamos bastante sobre los, los gráficos. Bueno, ustedes pueden seguir haciendo más gráficos acá, pero la idea es que abordamos muchos temas que van a permitir que ustedes puedan hacer sus dashboards de forma exitosa. Pusimos filtros, que eso es bastante importante. Pudimos ordenar el orden de los meses o de cualquier elemento. Recuerden que si uno se va aquí, está la opción de ordenar los ejes y puede ordenarlos según las métricas que pusimos. Y aparte de seleccionar la métrica, si queremos que sea ascendente o descendente. Entonces eso ya les va a dar bastante em, cambio en el aspecto visual. De hecho, aquí yo si pongo descendente, ya me cambia todo el gráfico. Entonces ahí queda a gusto de ustedes y que tenga coherencia con lo que están mostrando, el orden en que lo están haciendo. Así que no sé, chicos, lamentablemente estos cursos son de 1 hora y son cortos para tanta información que hay que ir asimilando, pero espero que le haya quedado todo claro. Jan dice a practicar y a practicar. Sí, hay que seguir practicando. Y tomen este ejemplo como tiene las bases y empezar a hacer nuevos gráficos y a intentar darle vuelta a la información para que puedan sacar buenas conclusiones. Dice, claro, a practicar, practicar. ¿Dónde podemos encontrar bases de datos para practicar? Em, Podrían buscar si aquí se van archivo. Obtener datos. Ah, no, porque estos son de nuestros. Y nos vamos a ayuda. Podemos ver ejemplos acá. Entonces,
Aquí podemos ver informes de ejemplo y esto los lleva directamente al navegador y pueden ver distintos gráficos que están hechos por Microsoft. De hecho, aquí, por ejemplo, hay datos. Aquí descargué un archivo Power BI y vamos a ver qué sale de ahí. Pero como eso, aquí está cargando. Como eso también tenemos datos. Si nos vamos aquí a ejemplos y dice datos de ejemplo. Entonces, aquí dice cargar datos de muestra. Y si ustedes hacen clic en cargar datos de muestra, podrían jugar con bases de datos ya creadas. Si se fijan, aquí tenemos información de finanzas, tiene países y mucha información. Y aquí ustedes podrían jugar con eso. Y ahí tienen dos hojas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llegué ahí? Eh, Me fui a la pestaña Ayuda, Ejemplos, pueden ver informes para de repente copiarle el formato, la distribución, los colores, podrían ir usándolo como referencia. Y están los datos. Y en los datos, aquí tenemos cargar datos de muestra y nos da la opción de importar cierta información. Entonces, con eso tienen... Y con ChatGPT también se puede, sí. Si le dicen, mira, necesito simular la creación de un dashboard de tal negocio, me puedes crear la base de datos y lo podría hacer sin ningún inconveniente. Luego la tienes que importar acá y empezar a hacer gráficos, pero sí, probablemente no hagan lógica. Si tú le dices ya necesito una columna de ingresos y otra de gastos, capaz que no tenga lógica, que los gastos sean más grandes que los ingresos y probablemente te den márgenes negativos. Pero fuera de eso, la práctica la vas a hacer igual. Porque para poder descubrir que no hacen sentido los números, tuviste que haber hecho el reporte y haberte dado cuenta, "Ah, ok, pues esto no hace sentido, pero pudiste hacer el reporte de igual modo". Así que eso, chicos, no les quito más tiempo. Y si alguien tiene dudas, ahora es cuando. De todo modo, vamos a hacer el video con la recopilación de estos últimos tres talleres y los vamos a subir al canal de Isolutech en YouTube. Así que les voy a enviar el link. Isolu- Les voy a enviar el link para que lo tengan. No es creo que es así. Isolutech. Falta. Paso hay, Tech, eh, Labs. hay espacio solo te Aquí está. Sí, este es. Este es nuestro canal. Y claro, tenemos solo un video subido, que fue el taller anterior. Vamos a intentar subir más, pero esta recopilación, sí o sí va a estar subida de aquí a la próxima semana. ¿Ok? Así que para que lo tengan y lo puedan usar como tutorial, porque sabemos que es un tema complejo, tienen que practicar para interiorizar todos estos tipos de conceptos. Y lo interesante es que con estos videos ustedes van a poder hacerlos. Y lo que hagan va a ser súper valorable porque ya se dieron cuenta que hay hartas cosas de fondo. Power BI eh, ayuda bastante a hacer todo esto muy, muy simple. El hecho del modelo de datos, que sea gráfico y todo, ayuda bastante a comprenderlo. Pero solo la práctica es lo que va a hacer que ustedes puedan hacer reportes exitosos. ¿Ok? Así que ahí los dejo invitados para que practiquen y no dejen de practicar. Si finalmente eh, van a ir descubriendo cosas nuevas, cómo dejar su gráfico con mejor aspecto visual y eso va a repercutir bastante en la calidad o cómo las personas van a ver la calidad de su trabajo. Porque desafortunadamente podemos tener los números cuadrados y estar mostrando
una información muy, muy valiosa, pero si el aspecto visual no es agradable, también las personas van a ser reacias a utilizar nuestro reporte. Entonces, en eso van a invertir bastante tiempo, buscando en qué lugar se cambia el título, en qué lugar se le pone otro color y cosas así, pero ya son detalles. Lo, lo fuerte está en entender cómo los datos interactúan con Power BI y cómo podemos mostrar los datos como nosotros queremos. Y eso ya se cubrió en este taller. Dice Rafa, consulta, profe, ¿tendremos algún certificado de participación? Sí, chicos, miren, ustedes pueden, no es un certificado, es una constancia de participación. ¿Ok? Aquí yo les voy a mostrar cualquier duda sobre la constancia de participación, escriban un correo a esta dirección de acá, alumni@ucm.cl. Le dicen que están consultando por la constancia de participación del taller de Power BI intermedio. ¿Ok? Ellos tienen el listado de las personas que asistieron, así que si cumplen los requisitos, que vendría siendo haber participado en las 3 sesiones, deberían darle el certificado sin inconveniente. Pero eso ya es tema de alumni. Así que lo tienen que gestionar con ellos. Mauricio dice, me sirvió mucho para usar la IA, responsable y de manera crítica también. Qué bueno, Mauricio. Sí, la ideal es que sigan utilizando la IA. Por ejemplo, cuando partimos este taller, esta sesión, perdón, y dijimos, ok, vamos a revisar nuestro modelo de datos, si quedó bien. Lo que podríamos hacer de una forma más simple es sacarle un pantallazo a nuestro modelo de datos y pasárselo a ChatGPT y decirle, oye, hice este modelo de datos, ¿encuentra algún error? Y probablemente diga, no sé, en esta veo que tiene ciertas dimensiones, veo que tiene ciertas tablas de hecho, veo que el flujo de información está yendo de forma bidireccional y lo recomendado es que sea unidireccional. Entonces va a empezar a corregir problemas si no hemos percatado, solo mostrándole nuestro modelo de datos. Así que sigue siendo útil ChatGPT o cualquier modelo de lenguaje de inteligencia artificial para seguir refinando esto. Incluso si ustedes están modelando su dashboard y quieren ver cómo ponerle un color a un gráfico y no saben dónde está esa opción, le dicen, hey, ChatGPT, em, quiero cambiarle el color a mi gráfico, no sé dónde, les va a decir en qué lugar se hace. Así que sigue siendo muy, muy útil. ¿Ok? Así que eso, chicos. Espero que estén muy bien, sigan estudiando y suscríbanse al canal de YouTube porque vamos a seguir subiendo videos para que ustedes sigan aprendiendo de forma gratis. ¿Ok? Así que estén muy bien y nos vemos en un futuro. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, chao.